Bienvenidos viajeros del corazón y soñadores incansables, a su refugio favorito donde las emociones encuentran forma. Bienvenidos una vez más al abrazo envolvente de escándalos de series turcas. Hoy les pido que bajen las luces, preparen su bebida caliente preferida y se dejen llevar por un relato que llevamos esperando en secreto desde hace tiempo. Hay historias que nacen bajo los focos, fabricadas para desvanecerse con el final de una temporada, y hay otras conexiones que desafían la ficción, miradas que arden con una intensidad que ningún guión es capaz de contener. Hablamos de esa química que no se fabrica, la que se mete bajo la piel y te hace susurrar, es real. Durante años seguimos a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu construir mundos escena tras escena, y cuando las cámaras se apagaban, la magia se negaba a desaparecer. Hoy, ese sueño compartido que muchos temían que fuera un espejismo se transforma en una realidad tangible, poderosa y bellamente tradicional. Antes de cruzar el umbral de la ceremonia íntima que cambió sus vidas para siempre, los invito de corazón a dar los pasos que hacen grande a nuestra familia. Suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo de nuestras historias exclusivas, activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando el amor triunfa, y si nuestra forma de contar los cuentos de hadas modernos acaricia su alma, regálenos un generoso me gusta. Y para quienes desean ser auténticos pilares de este templo del chisme elegante, el botón de unirse o suscribirse les espera, ofreciéndoles asiento en primera fila. Pónganse cómodos porque la narración que vamos a compartir huele a café, a rosas y a promesas eternas. Durante mucho tiempo el lazo entre Mert y Afra fue un secreto a voces, un murmullo que corría veloz por los pasillos del entretenimiento turco, alimentado por la esperanza de los fans que veían en sus ojos algo más que una colaboración profesional. Ellos construyeron arcos narrativos en pantalla que pedían lágrimas, triunfos y gestos simbólicos, creando un lenguaje de nostalgia que el público memorizó sin darse cuenta. Y cuando los actores detrás de esos arcos se eligen en la vida real, la noticia aterriza con una resonancia que ningún reescrito podría mejorar. Se siente como una promesa cumplida, no escrita por un guionista, sino ganada en el terreno de los sentimientos verdaderos. Hoy aquellas esperanzas ya no son especulaciones etéreas. Según fuentes muy cercanas a la pareja, amplificadas por los grandes medios de entretenimiento del país, Mert Ramazan Demir dio el paso que, en el fondo, todos esperábamos. Le pidió matrimonio a Afra Saraolu. Pero olvídense de propuestas dramáticas en yates lujosos o bajo la Torre Eiffel con drones capturando cada segundo. Imaginen, en cambio, el final de temporada más sentido que hayan presenciado, pero traído a la vida. Sin focos, sin carteles luminosos, solo familia, tradición y un círculo pequeño de personas que comprenden el peso del instante. Nos cuentan que el compromiso tuvo lugar en un entorno profundamente íntimo, envuelto en el calor de los suyos, con un foco puesto en costumbres que traen consigo gravedad e infinita ternura. Imaginen a Mert llegando con su familia, trayendo no solo su elegancia natural, sino una sinceridad desarmante. Su voz, tan firme en los rodajes, quizá tembló por un instante con el corazón acelerado al cruzar el umbral de la casa. El salón olía a café recién hecho, ese aroma terroso que en Turquía significa hospitalidad y momentos solemnes. Sonrisas corteses se encontraban con miradas cariñosas, se percibía la pausa elegante antes de que un padre respondiera, orgulloso, a una petición formal. El leve susurro de las mujeres de la familia al cuidar detalles minúsculos que en retrospectiva se vuelven inolvidables. Y ahí, entre la costumbre y la alegría pura, llega el instante del famoso café salado. Es un ritual juguetón, simbólico, a veces traviesamente intenso, una prueba de amor que el novio bebe sin quejarse, demostrando su disposición a aceptar lo dulce y lo amargo de la vida en matrimonio. Imaginen las risas contenidas, las miradas cómplices entre Afra y sus parientes mientras Mert eleva la taza. Y por fin, los anillos. Una cinta de seda roja los une, como ese hilo del destino del que tanto se habla, tensado entre sus dedos. Una persona mayor, respetada por todos, corta la cinta con tijeras plateadas, un gesto que dice que este camino quede abierto y bendecido. En ese preciso momento, no son solo dos personas haciéndose una promesa, son dos linajes eligiendo convertirse en uno. Allí el amor se muestra simple y grandioso a la vez. En esa sala, ellos dejan de ser estrellas inalcanzables para convertirse en dos almas que encontraron hogar una en la otra. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas,
Hay algo poderosísimo en ver a dos jóvenes exitosos, inmersos en un mundo acelerado y moderno, decidir honrar un ritual tan antiguo. ¿Qué sienten al verlo? ¿Les conmueve este respeto por las raíces? ¿Han presenciado o participado alguna vez en una ceremonia de Isteme? Cuéntenos sus experiencias en los comentarios, porque sus historias enriquecen la nuestra. Y si esta profundidad es lo que buscan, recuerden que al unirse como miembros de apoyo nos permiten seguir explorando matices culturales con el cuidado que merecen. La noticia no se filtró lentamente en la conciencia pública, irrumpió. Las redes se llenaron de felicitaciones, montajes de vídeo que tocaban fibras y publicaciones que parecían estar en borrador desde hace años, esperando justo este minuto. Naturalmente hubo cierta cautela al inicio. Los fans están acostumbrados a rumores que giran alrededor de la verdad sin tocarla, y es fácil descartar el ruido de fondo. Pero esta vez la oleada de alegría se sintió real, palpable, expansiva, contagiosa. No fue una tendencia fugaz, se sintió personal para quienes los acompañan desde el primer día. Por supuesto, la especulación sobre la boda crece como una ola imparable. Y seamos honestos, ¿cómo culpar a los fanáticos por soñar? Las mentes ya viajan. Será una ceremonia íntima, escondida en una cala del Egeo, con luz suave, lino y elegancia sutil. O un festejo que convoque a media industria, con flashes estallando y amigos famosos brindando bajo el cielo de Estambul, en un sitio atemporal con una banda que sepa cuándo callar y cuándo elevar la música. O tal vez algo abrazado a las raíces familiares, en un sitio donde el aire mismo evoque cuentos de infancia. Y entonces los detalles. ¿Qué color elegirá Afra? ¿Qué diseñador logrará ese equilibrio entre lo clásico y lo moderno que le sienta tan bien? ¿Qué melodía los acompañará en su primer baile como marido y mujer? Los fans ya levantan en su cabeza tableros de sueños con un día perfecto. Para quienes han estado aquí desde el origen, se siente como un círculo que se cierra en silencio solo para abrirse en un lugar más luminoso. En un mundo vertiginoso, ruidoso y a veces superficial, hay algo que nos arraiga cuando vemos a dos personas escoger el paso suave de la ceremonia y el respeto. No se trata de actuar, sino de honrar de dónde vienen mientras avanzan hacia lo que sigue. ¿Y qué implica esto para sus carreras? Si la historia sirve de pista, noticias así no apagan una estrella, le suman una arista. La intensidad y fuerza serena de Mert en pantalla, la claridad y gracia de Afra. Por separado brillan, juntos provocan un magnetismo que ni el público más exigente puede ignorar. Los proyectos llegarán. Las historias los encontrarán. Y este capítulo nuevo no hará más que enriquecer la profundidad que llevan a personajes que deben cargar con peso, ternura y el coraje de cambiar. Vale detenernos un segundo a valorar cómo se difundió todo. No llegó cubierto de lentejuelas, ni escondido tras un silencio frío. Llegó con un pulso constante, un latido que sugería que estaban listos, que sus familias estaban listas y que el momento se había ganado el derecho a ser compartido. Esto es raro, y lo raro merece ser saboreado. ¿Qué les deseamos desde la familia de escándalos de series turcas? Justo lo que este instante sugiere: continuidad, gentileza y el coraje nada glamuroso que hace falta para amar a alguien en los días ordinarios. Que el foco sea amable, que sus hogares permanezcan reservados, que su trabajo siga cautivando, y que este compromiso resuene como el primer paso de una vida medida en celebraciones grandes y pequeñas. Hay una dulzura en saber que ahora mismo planifican cosas que no tienen guión, listas de invitados, flores, canciones, una promesa de encontrarse siempre de vuelta por lejos que se ensanche el mundo. Hemos llegado al final de este relato precioso. Comenzamos con una voz seductora y arribamos a un instante que se sentía seguro y romántico a la vez. Mert Ramazan Demir propuso y Afra Saraolu dijo que sí, en un marco que honró a la familia, a la tradición y a la belleza serena de la sinceridad. El escudo, los anillos, los parientes sonrientes, la alegría agradecida. Cada pieza encajó como una escena que se despliega tal como debe, solo que esta vez les pertenece a ellos y no a un guionista. Gracias por compartir esta emoción pura con nosotros. Si este viaje al amor verdadero tocó su corazón, demuéstrenlo con un me gusta, suscríbanse para no perderse los próximos capítulos de esta historia, y consideren apoyarnos a través del botón suscribirse para sostener nuestro trabajo. Hasta la próxima gran revelación. Recuerden esto: a veces, los cuentos más hermosos ocurren cuando nadie está mirando.
Esto es Escándalos de Series Turcas. Les deseamos amor y dulces sueños.